Buenos días, mis hermanos. Es un gozo poder estar himnos y cánticos que tengan de manera intencional impregnado la palabra de Dios. Quisiera invitarles a buscar ahí en sus Biblias Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, del verso 14 al 21. Dice así la Escritura: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Padre amado, te damos gracias por este día, Señor. Padre, gracias porque nos permites como iglesia reunirnos para adorar tu nombre. Y te pedimos ahora, Señor, por el tiempo de la predicación. Habla a tu iglesia, oh Dios, que tu iglesia sea edificada. Señor, es más fácil que un ciego pueda leer la Biblia que nosotros entenderla sin tu Espíritu Santo. Por eso te rogamos que tu Espíritu Santo se mueva dentro de tu iglesia, Señor, aplicando, Dios, la verdad de tu palabra al corazón de tu iglesia. Guía al predicador, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Existe en internet una página web que se llama Confama. Y esta página web surgió y existe aún con el propósito de alentar, de animar, de confortar la vida social y económica de las personas que viven en Medellín, Colombia. Hace poco leía un artículo en esta página que me llamó mucho la atención. Y el artículo estaba centrado en la idea de qué significa vivir en plenitud. Y se hizo una encuesta a un grupo de personas de diferentes sexos, diferente edad, diferente nivel social, diferente oficio. Y la pregunta en la encuesta era: ¿qué significa vivir en plenitud? Y yo les traigo un extracto de las respuestas que podemos encontrar en esa encuesta. Un grupo de personas dijo que vivir en plenitud significa disfrutar de las riquezas de la vida. Otros decían que vivir en plenitud es agradecer todos los días y aceptar lo que no podemos cambiar. Otros decían que es sentirse joven, es sentirse lleno de vida, es buscar tener calidad de vida. Otros respondían a esta pregunta que es disfrutar el aquí y el ahora. En Cuba eso está siendo un poco complicado, podríamos decir. Otros decían que es hacer lo que a uno le guste, lo que a uno le llame la atención. El artículo expresaba que el arte de sentirnos plenos en esta vida nos impulsa, nos capacita, nos mueve para ser más emprendedores, para explorar nuevos y mejores caminos, para buscar mejores metas al sentirnos habilitados por la experiencia, el amor y la seguridad social. En otras palabras, la búsqueda de una vida en plenitud tiene como objetivo final para estas personas el deleite, la satisfacción, el bienestar de sus propias vidas basado en lo que ellos creen que puede hacerles feliz. Si yo les preguntara ahora, hermanos, en esta mañana, ¿qué significa para ti vivir en plenitud? Quizás tú tengas una respuesta inmediata a esta pregunta, pero quizás no la tengas porque quizás nunca te has hecho una pregunta similar. Pero déjame decirte algo. La Biblia sí tiene una respuesta para esta pregunta. Y la respuesta a esta pregunta es la verdad que quiero que quede en sus mentes y la cual estaremos meditando en esta mañana. Y es que la iglesia necesita ser llena de la plenitud de Dios a fin de glorificarle. La iglesia necesita ser llena de la plenitud de Dios a fin de glorificarle. Y para eso vamos a estar viendo este pasaje en dos partes. La primera parte del 14 al 19 y la segunda del 20 al 21. Y en esta primera parte estaremos viendo que esta plenitud
que necesitamos como iglesia para vivir para la gloria de Dios solo se alcanza a través de una intervención divina. En este pasaje nosotros vamos a estar viendo a Pablo orando al Señor, pidiendo al Señor por la iglesia en Éfeso. Pero para ubicarnos un poco en contexto, déjame darte un recuento de unos pasajes anteriores. Pablo ha comenzado la carta a los Efesios o pidiéndole al Señor o alabando al Señor porque Él en su gracia, antes de la fundación del mundo, escogió a hombres y mujeres para ser los salvos en Cristo. Posteriormente, Pablo nos enseña que no hay nada especial en nosotros, que estábamos muertos sin delitos y pecados, pero que de la riqueza de la gracia del Señor y de su mucha misericordia, Él nos quiso hacer salvos en Cristo. Y posteriormente, Pablo entonces enseña que Dios de dos pueblos, judíos y gentiles, formó un solo pueblo para su gloria, y que capacita a hombres y mujeres dentro de este pueblo y los envía para predicar las inescrutables riquezas del Evangelio de Jesucristo. Hasta este punto, mis hermanos, Pablo lo que nos ha estado enseñando es que Dios siempre obra a favor de su iglesia. Es por ello que como Pablo ahora en esta sección va a comenzar o continuar, pudiéramos decir, una oración, ya que esta oración comienza en el versículo 1 del capítulo 3, Pablo entonces se va a dirigir a aquel que siempre tiene, mis hermanos, siempre tiene sus ojos puestos sobre su iglesia, siempre está preocupado por su iglesia. ¿A quién mejor para dirigir su oración sino a Dios, que es el dador de toda dádiva, el procurador de todo bien para su iglesia? Por esta razón, Pablo clama al Señor y se postra ante Él, porque Él sabe que el Señor es el mejor benefactor, el Señor es el mayor favorecedor de la iglesia. Ahora bien, sabemos, mis hermanos, que la iglesia por sí sola en sus propias fuerzas, jamás será capaz, ni siquiera de hacer el más pequeño avance para conseguir esa plenitud de vida que se necesita para vivir para Dios. Es por ello que debemos entender que necesitamos, así como Pablo lo muestra en este pasaje, necesitamos acudir al Señor en oración para que según sus muchas misericordias, Él nos ayude en nuestras incapacidades, nos socorra en nuestras inhabilidades por las cuales no podemos por nosotros mismos vivir para el Señor. Sin embargo, muchos cristianos piensan y viven creyendo que en ellos radica la fuerza necesaria para alcanzar la plenitud de vida que se necesita para vivir glorificando a Dios. Pero esto, mis hermanos, es un error. Pues Pablo quiere que la iglesia sea llena de la plenitud de Dios a fin de que viva glorificando a Dios. Y para ello, Él interviene por la iglesia clamando al Señor en oración. Oh, hermanos míos, oh iglesia nueva vida que se reúne en este lugar, debemos unirnos en oración y orar cada día a Dios para que nos llene de esa plenitud de vida que proviene de Él a fin de que vivamos para su gloria. Pero ¿qué debemos pedir a Dios en oración? ¿Por qué debemos clamar a fin de ser llenos de esa plenitud de Dios? Pablo nos lo deja claro en este pasaje. El apóstol en su oración pide por la iglesia, y nosotros debemos ser coherentes con lo que Pablo pide, ya que es la verdad de la Escritura. Pablo pide a Dios que los creyentes en la iglesia de Éfeso sean fortalecidos en el hombre interior. En el pasaje nosotros vemos para que dice el pasaje de quien toma nombre toda familia en los cielos y la tierra, está refiriéndose al Señor, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Para ello Pablo apela en su oración a las riquezas de la gloria de Dios. Y pudiéramos preguntarnos, ¿qué son esas riquezas? ¿Cuáles son esas riquezas a las cuales Pablo apela a un beneficio de la iglesia? Bueno, estas riquezas, mis hermanos, de las cuales han sido, son y serán partícipes todos los creyentes en la historia de la redención, son las que Dios por medio de su evangelio nos da. Los creyentes de todos los tiempos somos partícipes de estas riquezas y lo vemos cuando Pablo habla en Efesios capítulo 1 verso 7 y dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. También participamos de estas riquezas, mis hermanos, cuando disfrutamos, y esto lo hacemos diariamente, de las bondades de Dios. Pablo dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y ahora, conforme a estas riquezas,
Pablo quiere que los creyentes sean fortalecidos en el hombre interior por el Espíritu Santo. Mucho se ha escrito acerca del hombre interior. Desde Platón hasta nuestros días, muchas filosofías y corrientes de pensamiento se han levantado para definir qué es el hombre interior. Algunos dicen que el hombre interior no es otra cosa que la inteligencia que posee un hombre. Otros dicen que es su conciencia. Otros dicen que es su voluntad. Sin embargo, no creo que Pablo esté pensando en esto. Pablo no está pensando en estas filosofías o en estos pensamientos humanos, sino más bien que Pablo está hablando de aquella nueva criatura que Dios forma en cada uno de los creyentes por su Espíritu Santo cuando creemos en el Evangelio. Es en los corazones de los creyentes donde el principio de la nueva vida se ha implantado por el Espíritu Santo cuando creemos en el Evangelio. Ahora bien, para que entiendan mejor a qué se refiere Pablo con el hombre interior, déjame hacerte un pequeño contraste. Nosotros conocemos también lo que es el hombre exterior. La Biblia lo define como el viejo hombre. Este viejo hombre que está sujeto a todo tipo de calamidad, a todo tipo de miseria corporal. Este viejo hombre está sujeto al deterioro físico con el transcurrir del tiempo. Y aunque lo cuidemos, y no estoy en contra de aquellos que hacen ejercicio y se cuidan físicamente, esto es bueno también. Pero aunque lo cuidemos mucho, sabemos que con el tiempo, el transcurrir del tiempo, el hombre exterior se deteriora. Como dicen algunos, el tiempo no pasa por gusto. Cuando se refieren a qué? A los achaques del envejecimiento. Pero el hombre interior, mis hermanos, el hombre interior es aquel que es creado según Dios. Es aquel que se renueva cada día, que es revitalizado por el Espíritu Santo, que es revestido de poder por la obra de santificación y que es alentado e incitado a resistir al pecado por medio de las Escrituras. Sin embargo, ¿por qué es menester? ¿Por qué es necesario que seamos fortalecidos en el hombre interior? Cuando tenía alrededor de 10 años, recuerdo que en la casa donde nací había una repisa grande que mi mamá tenía llena de vasos y de copas de cristal. Y dentro de ese repisa había un jarrón de cristal hermoso que tenía un gran valor familiar. Era el jarrón que había trascendido a través de generaciones y de generaciones por las mujeres de la familia de mi mamá por parte de madre. Y mi mamá estaba un día fregando toda aquella repisa, todos aquellos vasos, aquellas copas de cristal. Y ella me pidió que la ayudase a llevarla desde la meseta allí a la repisa. Y yo estaba con una bandeja, con unas pequeñas copas y aquel jarrón enorme en el medio. Y ella estaba poniéndolos en la repisa, pero en un descuido apareció el perro de la casa y se metió entre los pies. Y yo me entretuve por un pequeño momento para azorar al perro. Y cuando regresé la vista a la bandeja, ya la bandeja no, ya la jarra no estaba en la bandeja. No estaba en las manos de mi mamá y tampoco estaba en la repisa. Iba camino al suelo y se hizo tierra, se destrozó. Mis hermanos, de igual modo, nuestros corazones son tan débiles, nuestros corazones son tan frágiles, nuestros corazones son tan estrechos que con tanta facilidad nosotros perdemos el gran tesoro que Dios ha puesto en él por medio de su Espíritu Santo. A decir de este tesoro que es Cristo Jesús. Mis hermanos, Pablo dice que él pide al Señor que ellos sean fortalecidos en el hombre interior para que habite Cristo por la fe en sus corazones. Su presencia, Señor, su presencia como Señor de todo es demasiado pesada, es demasiado santa, es demasiado grande para que nosotros por nosotros mismos podamos resistirla. Pero gloria sean dadas a Dios, mis hermanos, que Él nos ha dado su Espíritu Santo para que por la fe Cristo habite en nosotros. ¿Y sabes por qué Dios hace esto? Porque si Dios no lo hiciese, te pasara como a mí con aquella jarra. Perdieras el foco, dejarías a Cristo, apartarías a Cristo de tu corazón. Si Dios no te conservara por medio de su Espíritu Santo, Dios lo hace para que permanezcas fiel hasta el último momento. Dios lo hace para guardar tu corazón a fin de que no se llenen de afanes temporales y terrenales que para nada aprovechan y seas arrastrado tras las vanidades de este mundo. Pero, ¿cómo hacemos esta realidad una verdad como iglesia? ¿Cómo podemos ser fortalecidos en el hombre interior a fin de ser llenos de la plenitud de Dios y vivir para su gloria? En primer lugar, déjame decirte que debemos imitar a Pablo. Debemos orar. Mis hermanos, Pablo está orando
porque esta verdad ocurre en los creyentes de Éfeso. Mis hermanos, nosotros debemos pedirle a Dios que fortalezca nuestro hombre interior por su Espíritu Santo. Y esta es una petición que pudiéramos decir que es bíblica. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. En segundo lugar, déjame decirte que debemos hacer como iglesia uso de las riquezas que Dios nos da o que Dios pone a disposición de su pueblo. Si yo fuera millonario, imagínense eso por un momento. Si yo fuera millonario, algo que en realidad no soy. Y para ser millonario nada más se necesita tener una pequeña cifra de $1 millón en el banco. Así que si yo fuera millonario, imagínense eso, y yo te regalara $50, yo te estoy dando de mis riquezas. Pero si yo te regalara el millón que tengo, yo te estoy dando conforme a mis riquezas. Y Dios, mis hermanos, nos ha dado conforme a sus riquezas. Dios nos lo ha dado todo a su amado Hijo, quien ha ascendido a su gloria y nos ha dado también todo a su Espíritu Santo, el cual mora dentro de su iglesia y también nos da el poder para resistir en medio de este mundo hostil. Dios también nos ha dado su palabra para que sepamos cómo hemos de vivir en su presencia. Hermanos, usemos entonces de las riquezas que Dios ha puesto a disposición de su pueblo para alcanzar esa plenitud que es necesaria para vivir para su gloria. Pablo nos ha hablado de la bendición, mis hermanos, de la bendición de ser fortalecidos en el hombre interior, que es que Cristo habite por la fe en nuestros corazones, para continuar mostrándoles en este texto otro benéfico efecto, otro beneficio, y es que estemos arraigados y cimentados en amor. Saben, en botánica, y esto no es que saben mucho de botánica, pero bueno, se ha demostrado que la estabilidad de un árbol depende de la profundidad de sus raíces. Y un árbol bien arraigado tiene grandes probabilidades de resistir los embates del viento, los desplazamientos de tierra, las fuertes lluvias. Un árbol con buenas raíces tiene grandes probabilidades de producir buenos frutos, si es frutal, o de producir buenas flores o hermosas hojas para embellecer el contorno. De igual modo, mis hermanos, Pablo quiere que la iglesia esté arraigada para que a su tiempo produzca buenos frutos. Y según este pasaje podemos entender que estos frutos o este propósito que Pablo quiere que ocurra en los creyentes de Éfeso, según el pasaje, es que ellos lleguen a comprender el inmenso y maravilloso amor de Cristo. Pero es interesante que Pablo habla en este pasaje de medidas. Dice en el verso 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, dice, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y Pablo está hablando de medidas respecto a algo que pudiéramos decir que no se puede medir, porque el amor de Cristo es tan grande, es tan pleno, que no podemos medirlo humanamente. Pero, ¿qué querrá decir Pablo con estas frases? Bueno, algunos han debatido acerca de esto y han dicho de que lo que Pablo está haciendo alusión aquí son a 4 características diferentes del amor. Otros están diciendo de que Pablo está hablando de 4 dimensiones del amor. Pero yo no creo que Pablo está hablando de eso. Yo veo que el deseo de Pablo es que los cristianos de Éfeso lleguen a comprender que el amor que ellos han disfrutado en Cristo es un amor cual nunca antes visto y cual nunca antes vivido entre aquellos que no conocen a Dios. Pablo ha querido mostrarles con sus palabras que solo la iglesia, solo los creyentes, solo aquellos que han participado del amor de Cristo demostrado en la cruz del Calvario, pueden llegar a tener una idea de la inmensidad, de la magnitud, del alcance y de la perfección del amor de nuestro Señor. Mis hermanos, nadie podrá disfrutar de este inigualable amor de Cristo si antes de entender cómo se mostró en la cruz. Fue en esa cruz, mis hermanos, llena de dolor, llena de sufrimiento, llena de vergüenza, donde Dios hizo su mayor demostración de amor por su pueblo. Fue en esa cruz donde el corazón del pecador fue enamorado por el sacrificio de Jesús. Fue en esa cruz donde el deseo y la pasión del pecador por el pecado fueron cambiados por un anhelo profundo por el Salvador crucificado.
Pero todos aquellos, mis hermanos, que por medio de la fe ya han sido salvos y forman parte de la iglesia, quiero decirte que Pablo nos da otro indicio de cómo podemos llegar a comprender el amor de Cristo. Y dice Pablo, para que seáis plenamente de comprender con todos los santos. Esta comprensión se alcanza también, mis hermanos, no solo en mirar a la cruz, sino también en la comunión de la iglesia. No somos individuos aislados que andamos por ahí investigando y estudiando cómo comprender el amor de Cristo. No lo somos, mis hermanos. En el cristianismo no hay llaneros solitarios. Los cristianos somos parte de un cuerpo, somos miembros de la familia de Dios y conciudadanos. Indudablemente, mis hermanos, nos necesitamos unos a otros para llegar a tener una mayor comprensión del amor de Cristo. Mis hermanos, Cristo hace visible su amor dentro de su pueblo. Podemos entender este maravilloso amor cuando nos relacionamos unos con otros. John Wesley dijo en una ocasión, Dios no sabe nada de una religión solitaria. Ninguna persona fue nunca al cielo en solitario. Fin de la cita. La iglesia, mis hermanos, puede tener sus faltas. Podemos tener hermanos dentro de la iglesia que no estén participando del proceso de santificación y no estén siendo lo que deberían ser como hijos de Dios. Pero en la comunión de la iglesia también encontramos el amor de Cristo. Pero hermano Franklin, ¿cómo sé que estoy creciendo en ese amor? Pudiera alguno de ustedes preguntarse. Fácil. Muy fácil, mis hermanos. Mira cuán estrecha es tu relación con tu iglesia. ¿Quieres saber cómo estás creciendo en este amor? Mira cuán estrecha es tu relación con tu iglesia. El cuidado de nuestros hermanos, la búsqueda del bienestar de nuestros hermanos, la atención continua sobre la vida de nuestros hermanos, la preocupación por la salud espiritual y física de nuestros hermanos, son todas evidencias tangibles e indudables del amor de Cristo en nosotros y de la comprensión que hemos alcanzado de Él. También mira los dones que Dios te ha dado y mira cuánto lo has puesto al servicio de tus hermanos. Déjame ponerte 3 ejemplos de esto. Y voy a poner 3 por cuestiones de tiempo. Yo he podido ver en la Iglesia Nueva Vida que los diáconos de nuestra congregación han alcanzado una mayor comprensión del amor de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque yo he visto cómo ellos ponen sus dones al servicio de la congregación. He visto que cuando la iglesia le da ya sea poco o muchos recursos, ellos los usan para el beneficio de los hermanos necesitados. Déjame ponerte otro ejemplo. Los pastores de nuestra congregación. Ellos también han demostrado que han alcanzado una mayor comprensión del amor de Cristo. Porque según el don que Dios les ha dado, ellos cada domingo se paran detrás de este púlpito para predicar fielmente el evangelio de Cristo a fin de que la iglesia crezca en el conocimiento de Dios. Déjame ponerte otro ejemplo. Las hermanas que visitan. Cómo, ya sea a distancias largas con lo malo que sabemos que está el transporte, ya sea debajo del sol, ya sea que haga frío, van y visitan a las hermanas y hermanos necesitados de la congregación. Y esto, ¿sabe por qué lo hacen? Porque han llegado a comprender mejor el amor de Cristo. Y tenemos innumerables ejemplos dentro de todos ustedes, mis hermanos. Algunos que yo conozco, otros no los conozco, pero esto nos ayuda a entender de que cuando nos ponemos al servicio de la iglesia es porque hemos alcanzado una mayor comprensión del amor de Cristo. Pero Pablo, mi hermano, también nos brinda otra herramienta para alcanzar una mayor comprensión del amor de Cristo. A decir de esta herramienta que es la meditación. Dice Pablo en el versículo 18, ser plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. En otras palabras, mis hermanos, Pablo quiere que nosotros comprendamos lo incomprensible. Está diciendo que este amor de Cristo excede todo conocimiento. Y Pablo nos está diciendo, a ver, compréndanlo. Pero ¿cómo es posible, Pablo? ¿Es esto una contradicción? No, para nada. El amor de Cristo, mis hermanos, es único en su tipo. Es único en su alcance, es único en magnitud, es único en inmensidad, es único en perfección, es único en belleza. Y es digno, mis hermanos, que fluya por todos los raudales de nuestros pensamientos. Es digno que circule por todos los senderos de nuestra mente. Es digno, mis hermanos, que meditemos en este amor, no solo ahora, sino para siempre, pues este amor que una vez nos llevó a la salvación, a mostrarse entre nuestros ojos en su plenitud en aquella cruz, es el mismo que sigue mostrándose con la misma intensidad en las páginas de la Escritura. Búscalo, solo búscalo cada día mientras
tienes tu devocional, mientras meditas la verdad de la Escritura, y una vez lo encuentres, mis hermanos, deleítate en él. Hasta este punto, podríamos decir que el texto nos ha estado mostrando cómo Pablo entiende de que es necesario que ocurra una intervención en la iglesia para que alcance esa plenitud que nosotros necesitamos. Pero pudiéramos preguntarnos, ya que al final del verso 19 se nos dice que debemos ser llenos de toda la plenitud de Dios, pudiéramos preguntarnos, ¿qué es esta plenitud? Déjame decirte que si ha salido de la mente de Pablo, si ha sido pronunciado por los labios de Pablo en oración, y si Dios lo ha dejado plasmado en la Escritura, es algo que debemos considerar muy bien y con cuidado. Este tema o concepto de la plenitud o de la llenura de la plenitud de Dios es algo que Pablo ya nos ha estado mostrando en otros pasajes de la Escritura. En el capítulo 1, Pablo dice que la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Al final de esta carta, Pablo nos viene diciendo de que debemos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es esta plenitud de la cual los cristianos debemos ser llenos? Déjame decirte en primer lugar qué no es, para que después entiendas qué sí es. Ser llenos de toda la plenitud de Dios no es entrar en una forma de éxtasis espiritual. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es lo que vemos en ocasiones en determinados lugares cuando personas se caen de sus pies o de sus asientos. O cuando personas dicen que están llenas y comienzan a hablar cosas que ni ellos mismos entienden. O comienzan a hacer movimientos involuntarios como si padecieran de espasmos. Esto indiscutiblemente, aunque algunos digan que puede ser que sea la llenura de la plenitud de Dios, no es ser llenos de la plenitud de Dios. Ser llenos de la plenitud de Dios no es, mis hermanos, que seremos pequeños dioses. La deificación no es algo que ocurrirá en el cristianismo. No seremos pequeños dioses. La deificación es cuando una persona se convierte en Dios. Y esto es algo que vemos en algunas religiones o en algunas culturas, pero nosotros no seremos divinizados o glorificados a punto de ser Dios. ¿Seremos glorificados? Sí. La Biblia lo dice, la Biblia lo afirma y nosotros lo creemos, pero no significa esto que nosotros seremos pequeños dioses al lado de nuestro Dios. Así que, ¿qué significa ser llenos de la plenitud de Dios? Es ser dominados por el Señor, a tal punto que no sintamos más deseos por el pecado, no nos sintamos más motivados por el pecado, no nos sintamos más inclinados por el pecado. Es estar plenamente sujetos al guiar divino del Espíritu Santo. Es que nuestra voluntad, nuestras convicciones y nuestras emociones estén sujetas a las Escrituras. Es que reflejemos cada día más a Dios en nuestras vidas. Pero ¿cómo luce esto en la vida de la iglesia? ¿Cómo se ve esto en la iglesia? Bueno, imagínate que ahora yo tuviera un vaso de cristal en mi mano y ese vaso de cristal tuviera en el fondo un poco de tierra. Y yo tuviera una jarra grande llena de agua limpia y comenzara a vertir de esa jarra agua en el vaso. Esa agua comienza a mezclarse con la tierra en el fondo y si sigo echando agua, esa agua comienza a salirse del vaso y llega el punto en que ya el vaso queda lleno de agua similar a la que está saliendo de la jarra, agua limpia y cristalina. De igual modo debe ocurrir con la iglesia, mis hermanos. Debemos ser llenos de la plenitud de Dios a fin de que reflejemos a Dios mismo. Y reflejar a Dios en nuestras vidas no es otra cosa que reflejar sus atributos. Como iglesia debemos reflejar el amor de Dios que hay en nosotros con aquellos que nos rodean. Como iglesia debemos reflejar, mis hermanos, la santidad de Dios que hay en nosotros. Cuando un pecador viene y se sienta dentro de nuestra congregación, mostrarle el evangelio de Cristo y cuánto Dios aborrece el pecado. O mostrar la santidad cuando de alguna otra forma se nos da la oportunidad de opinar en contra de todo este tipo de movimientos que sabemos que están surgiendo y que para nada tiene que ver con el Señor. Debemos como iglesia también reflejar la misericordia de Dios, teniendo misericordia con otros. Debemos reflejar la bondad de Dios siendo bondadosos con otros. Oh iglesia, y cuando hacemos esto genuinamente, es porque estamos siendo movidos a glorificar a Dios. La iglesia necesita ser llena de la plenitud de Dios y mientras crece en ese proceso lo hará glorificando a Dios. Como vimos hace unos minutos, mis hermanos, Dios derrama abundante
e incalculables bendiciones sobre su iglesia. Si así te parece y crees que por algún momento has pedido mucho, déjame decirte que Dios tiene más para darte. Dice el verso 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Nuestra capacidad de pedir, escuchen esto, mi hermano, nuestra capacidad de pedir, si pedimos bíblicamente, nunca traspasará los límites de Dios para dar y hacer por su iglesia. ¿No es el sacrificio de Cristo evidencia de eso? ¿No es la venida del Espíritu Santo en nuestra vida evidencia de eso? De la bondad de Dios dándonos todo lo que tiene. ¿No es fortalecernos en el hombre interior y hacernos comprender el amor de Cristo evidencia de eso? Por lo tanto, iglesia, no puedes pensar en Dios como pensamos de los hombres. Tú sabes, tú y yo podemos dar. Y a veces podemos dar más allá de nuestras fuerzas, pero no podremos dar para siempre. Pero no así con Dios. Dios es una fuente inagotable de bendición para su iglesia. Iglesia, no tengas temor que después de que Dios nos dé tantas bendiciones, acorta su mano para dejar de bendecirnos, porque ya no tendría nada más para darnos. Eso no ocurre en Dios. ¿Saben por qué? Porque nunca Dios dejará de bendecir a su iglesia, porque en él hay tal perfección que cuanto más pedimos para ser llenos de su plenitud y vivir para su gloria, más hay en él para darnos abundantemente. Por tanto, así como Pablo, mis hermanos, estaba persuadido de esta verdad, hoy nosotros también podemos estarlo. Debemos entonces procurar con todas nuestras fuerzas glorificar al Señor. Debemos, como hace Pablo en este verso 20 y 21, estallar en una expresión de gratitud a Dios que lo ha dado todo, que lo da y lo seguirá dando a su iglesia en Cristo Jesús. A nuestro Dios, mis hermanos, sea rendido todo homenaje y adoración por el esplendor de sus maravillosos atributos mostrados a la iglesia en Cristo Jesús. Pero si hemos sido objetos de su elección, de su amor, de su misericordia, de su poder y de su gracia y de su perdón, manifestados a la iglesia en Cristo, por ello, mis hermanos, debemos glorificar a Dios. Y nuestra alabanza, como dice Pablo al final del verso 21, es una alabanza que debe ser desde ahora y para siempre. Concluyo, mis hermanos, la iglesia necesita ser llena de la plenitud de Dios a fin de glorificarle. Y para eso Dios no solo está disponible, sino que también está dispuesto para escuchar las oraciones de su pueblo. Por tanto, iglesia, clamemos a nuestro Dios rogándole que seamos fortalecidos en el hombre interior y que crezcamos en una mayor comprensión del amor de Cristo, siendo este mismo amor evidenciado diariamente en nuestro andar como iglesia del Señor. Anhelemos con todas nuestras fuerzas ser llenos de esta plenitud, con el poder de su Espíritu, con el propósito de vivir glorificando a nuestro amado Señor. Oremos. Padre, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por la bendición de haber escuchado tu palabra. Te pedimos, Señor, que como iglesia anhelemos cada día ser llenos de tu plenitud a fin de vivir para tu gloria. Reconocemos, Señor, nuestras necesidades, nuestra incapacidad para hacerlo por nosotros mismos. Por eso clamamos a ti, que tu Espíritu Santo sea quien obre en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.